¿Se imaginarían que todo su pueblo viviera bajo un mismo techo? Que las aceras del barrio sean los pasillos de un edificio, que en temporadas extremas en las que no se puede salir de la casa, ni siquiera sea necesario salir porque todo lo básico como el supermercado, la lavandería, el correo o la iglesia lo encuentra solo moviéndose por un ascensor de un piso a otro. Esto pasa en Whittier, una ciudad de Alaska aislada del mundo, a la que solo se puede acceder a través del túnel más largo de Norteamérica. Una ciudad en la que todos viven en el mismo edificio. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy se viene una aventura épica porque nos vamos para la costa de Alaska en búsqueda de un pueblo único en el mundo, donde se dice que todo el pueblo vive dentro del mismo edificio. Una locura, pero si esto no puede ser más épico, vamos a atravesar un túnel que también es único en el mundo, que atraviesa una cordillera completa con prácticamente un nevado encima y que tiene ciertas reglas que ya casi las vamos a ir viendo muy específicas. Esta es la única manera de llegar por tierra a este lugar. Este túnel es lo que mantiene esta ciudad, este pueblo conectado con el mundo. Así que cuando el túnel se cierra la conexión de estas personas con todo lo demás que sea que hay fuera de esas puertas. Así que acompáñenme a conocer Whittier en Alaska. Amigos, una vez que atravesemos esta puerta ya no hay vuelta atrás. Esta es la entrada a un túnel de 4 kilómetros. Aquí no se podría ser claustrofóbico. Nos esperan 4 kilómetros en este túnel en el que solo hay una vía. Solo se puede ir en una dirección y como pueden ver hay vías de tren porque por aquí también pasa un tren. Aproximadamente cada 30 minutos cambia el sentido de la vía de este túnel y a cierta hora, como a las 11 de la noche, queda completamente cerrado. Lo que significa que si usted salió de su ciudad, de su casa y llegó después de esa hora, ya no puede entrar. Tiene que dormir allá afuera y esperar a que abran como a las 5 de la mañana. Verdaderamente está muy impactante pasar por aquí. Whittier, la ciudad a la que vamos a llegar, es un puerto estratégico que en un principio fue todo hecho con fines militares. Entonces este túnel, que es la única manera de acceder por vía terrestre, que cuando se cierran las puertas no hay forma posible de entrar, también era relacionado con los militares. Pero después del año 2000, que ya lo abrieron a las personas, empezaron a transitar por aquí vehículos y el tren. La ciudad a la que vamos a llegar es una ciudad que en invierno es increíblemente fría, entonces este túnel tiene que tener un sistema de calefacción y de ventilación para que en los meses calientes no sea esto un infierno y para que en los meses fríos no se congele esto aquí dentro. Y finalmente, después de 4 kilómetros, vemos la luz al final del túnel, la puerta de entrada a la ciudad que andamos buscando, la puerta de entrada a Whittier. A ver qué paisaje nos espera después de esta puerta. Esto parece un cuento de hadas. Vean todas las montañas nevadas, el sol espectacular. Y aquí todos los que están esperando para salir de este lugar. Lo primero que nos encontramos nada más entrar en Whittier es un puerto espectacular que ahorita tiene un crucero enorme, tamaño familiar ahí parqueado. Los cruceros son muy famosos aquí por Alaska, me imagino que él para ahí un par de días para que la gente vaya, haga rutas como las que hemos hecho y vuelva a esta zona. La razón por la que es tan estratégico este lugar y por lo que era tan estratégico en el pasado es porque las aguas son muy profundas, tienen 200 metros o más de profundidad, entonces el ejército agarró esto como una base militar. De hecho, que lo que resalta por allá al fondo es el edificio en el que viven todas las personas de este pueblo, que es un pueblo de aproximadamente 200 personas, poco más de 200 personas. Incluso el edificio en un principio era con fines militares. Al estar todo esto bloqueado por la cordillera y estar en unas aguas donde el agua no llega a una temperatura en la que se congele, era clave. El primer sentimiento que me genera
Este pueblo es que es como una pequeña prisión que está encerrada cuando el túnel está cerrado. Literalmente, no pueden salir de aquí a menos que sea por agua. Y además es un lugar en el que no se encuentran farmacias, no se encuentran supermercados. No hay un centro, no hay un parquecito donde haya vida, sino que todo debe de estar concentrado en este edificio, que es en donde viven las personas. Y quiero que también vean esto conmigo, y es que no hay casas, no hay hogares, no hay familias que vivan en una casa. Lo que hay son oficinas, bodegas, lugares donde tienen muchísimas lanchas, porque el negocio aquí es los cruceros que llegan, los turistas y el puerto. Pero fuera de eso no se ve nada más. Va a sonar muy raro lo que les voy a decir, pero ahora que me pongo a pensarlo, más bien no hemos llegado al pueblo. Apenas vamos a entrar al pueblo. En realidad, estas torres son la ciudad. Aquí viven todas las personas y leí que aquí está toda su vida adentro. Así que acompáñenme a conocer el edificio donde viven todas las personas de Whittier. Estamos entrando en las Begich Towers, que así es como se llama este edificio. Es un edificio muy antiguo. Se construyó en la época de la Guerra Fría. De hecho, que era de uso militar, como les he venido contando. Pero cuando eso se acabó, lo acondicionaron, lo acomodaron para que aquí pudieran vivir personas. Y aquí nos está recibiendo Frank. How are you, Frank? I'm doing great. Nice. Doing great. Que Frank nos va a enseñar el lugar donde él vive, el edificio donde se lleva a cabo toda la vida en este lugar. En gran parte, el origen a que todos los habitantes de la ciudad vivan en este edificio se debe a que no hay mucha tierra utilizable en la zona, y además gran parte del terreno es del gobierno. Entonces casi que vivir en el edificio es la única opción que queda. Este es un edificio que fue construido para hacer instalaciones militares durante la Guerra Fría y que después fue adaptado para el uso civil. Fue diseñado para resistir las temperaturas extremas de Alaska, los vientos, la nieve y las extremas bajas temperaturas. Es un edificio de 14 pisos con 196 apartamentos donde caben aproximadamente 1000 personas y que tiene todo lo necesario para la vida aquí dentro. Here you can find a couple of restrooms right here, the ATM and laundry room. Gotta stay fresh. Amigos, hay un cajero aquí dentro del edificio. Hay una maquinita para sacar snacks, aquí de monedas, de billetes. Aquí hay cambio. Usted puede meter, vamos a cambiar un billete. Here's probably the nicest smelling room in the whole baggage tower, the laundry room. Ah, ok, dice que este es de los lugares más concurridos, que aquí se topan todos los vecinos, porque esta es la lavandería. Por eso es que está el cambio de monedas. Usted mete el billete y aquí lava toda su ropa. Hay para sacar bebidas. So, Frank, normally you meet your neighborhoods here laundering. Yeah, I've talked and met a couple people out here or hanging out in the lobby area waiting for laundry to be done. So if you are new here, you can make friends washing the clothes. Okay. People normally have a laundry machine inside the room, or all the people come here? From my understanding, people come here to do their laundry, but yeah, this is the main area where people do their laundry. Ok, y muy importante, de una vez está ahí la secadora, porque con este frío es imposible que eso se seque, entonces tiene que salir la ropa lavada y secada de aquí. Me dice Frank que caminar por estos pasillos es como caminar por el pueblo, porque aquí es donde se encuentran todas las personas, se saludan, aquí es donde usted se topa al que va a ir a comprar algo al supermercado o que va a ir a entrenar. Es como andar en una acera,
pero es el pasillo del edificio. Esta toma de aquí es una toma de 1949, cuando apenas iba a empezar la construcción de las torres. De hecho, que no están en la foto, y se logra apreciar cómo este lugarcito está aislado de todo. Las rocas protegen este lugar de la entrada terrestre de cualquier punto. Y tiene un glaciar arriba, que esto no lo había visto. Hay un glaciar prácticamente encima de esta ciudad. Glacier on the top of the city. Yes. So, sometime have an avalanche comes to the city. Oh man, well, quite a few areas in the mountain you'll have avalanches. No one really getting close to the city and endangering it. But along the railroad, when you go through the tunnel, just outside of where the train goes, there's just a mountain right there. And occasionally snow will come down and just get snow all over the tracks. We have to go in there and clean it and plow it. Oh my God. So, which is, when you go through out of Whittier, we call that Bear Valley. There's a lot of bears out there, beautiful bears. And there's also Paul Mountain. So yes, there's quite a few avalanches, but none that we need to be worried about, or it's not endangering us if it's not too close to the road or the train track. So Okay. it stays pretty safe, and we have systems to help prevent or to start avalanches so they don't get worse. Ok. Qué increíble que en esta zona del mundo donde están tan acostumbrados a las avalanchas, no es un problema una avalancha, es como tenemos sistemas que las detectan, si hay que quitarlas se quitan y ya. Vamos a entrar al elevador para ir a otros lugares. Why is the number 15 No, is 13. 13 is bad luck. Oh. So it goes 12, 14, 15. Oh yeah, there's no 13. It's because it's bad luck. Oh, qué increíble. Las torres tienen 14 pisos, pero aquí aparece que son 15 porque no pusieron el 13 en el tablero, porque el 13 es de mala suerte. Estamos a punto de llegar al sótano para ver qué cosas hay en el sótano del edificio, si lo usan de parqueo, de bodega, porque también me cuenta Frank que hay conexiones aquí en el edificio. Hay maneras de ir desde el edificio hasta otros edificios por túneles para que en el invierno ellos ni siquiera tengan que salir. Todo esto que nos encontramos aquí es la parte de almacenaje. Es donde me imagino que la gente guarda todo lo que no necesita o lo que no le cabe en el apartamento. Entonces cada quien, como pueden ver, tiene un espacio asignado al número de su cuarto y puede guardar aquí lo que quiera. La verdad es que da un poco de miedo andar por aquí abajo en este silencio. Esta puerta de aquí es la iglesia. Está en el sótano. Ahorita no hay servicio a esta hora, el servicio es en la mañana, pero tienen dos iglesias diferentes cristianas acá en el edificio. O sea, incluso si usted no está de acuerdo con un pastor, puede ir donde el otro pastor, aquí mismo, simplemente tomando el elevador. Y esto de aquí, sí, no me lo creo, nunca esperé ver algo así. Incluso los niños, para que en invierno no tengan que salir a la escuela en ese frío que incluso podría ser mortal, más para un niño, it's not open. It's unlocked for students. I don't, Okay. not at this point, no. Este es el camino para que ellos tomen el túnel que los lleva a la escuela. Ahorita la escuela también está cerrada, pero por aquí se llega. Que quiero mostrarles que a pesar de que aquí está el edificio y de que aquí afuera está la escuela y los niños podrían simplemente cruzar de un lado a otro, la razón por la que está ese túnel es porque no solo llueve y hace nieve, sino que oigan lo que me está contando nuestro compadre. So the winter is very bad that kids can come to the school from here to here. It gets very cold and it's easy access. You don't have to plow these roads as intensely to get the kids to school. So it's just safety for the kids, and they do plow and ice the roads and rock down, but it's just safer and nice because it gets cold, really cold. How much cold? I know in some parts just negative 60 degrees it's been, and it's cold. Maybe not as cold here, but yeah, it's you spit and it's ice cubes. Dentro del edificio hay hasta un abogado, hay un notario público. Probablemente usted pueda hacer traspasos aquí mismo sin tener que ir a buscar a nadie fuera o lejos a otra ciudad. Hay una oficina de correo dentro del edificio. Usted puede enviar una carta aquí a cualquier parte del mundo dentro del edificio. Qué
Qué increíble. Hi, good afternoon. Por ahí pedidos de Amazon y de todo llega aquí. The only store in the building. If you need to buy food, this is the only place. In this building, yes, and there's some other little shops and restaurants down towards the port. But if you want like a brush teeth, You can get it here. everything here. Yep, it's like a Swiss Army knife. Amigos, ahorita dice lunch break, está cerrado el supermercado, pero hay un supermercado aquí dentro donde se compran todas las cosas, cepillo de dientes, higiene personal, la comida, todo sin tener que salir. Qué loco que si usted quiere ir a la escuela, se va para otro lado, simplemente se mete al elevador y toca el de la escuela, o si usted quiere ir a misa, se mete al elevador y toca ir al último piso. Depende del servicio que usted necesite, se sube el elevador y ya. Este es como el carro que lo lleva a todo lado. We've had some big earthquakes. Yeah. Oh man, a couple of earthquakes took out the bridges in Eagle River, so a little bit ways up north from here, and between Anchorage and Eagle River. And oh, that was a scary earthquake, I gotta say. Amigos, en esta parte del mundo, aquí en Alaska, hay muchos terremotos, es común, y estas torres resistieron al peor terremoto que ha habido en Alaska. Creo que es el segundo más fuerte que ha habido en el mundo, un terremoto de 9 punto algo, destrozó todo, y estas torres no se cayeron. Y en parte lo que hizo que no se cayeran es este espacio que está por aquí, separa los edificios en 3 torres diferentes. A pesar de que se ven como un solo edificio, separa 3 bloques diferentes que se separan por, ¿qué? 30 centímetros más o menos, una de la otra. Es esto que está por aquí. Eso fue lo que logró que estas torres se movieran cada una por separado y no se derrumbaran cuando pasó el gran terremoto de Alaska. En el último piso del edificio están los mejores apartamentos. De hecho, aquí les llaman las suites, que son los apartamentos con los espacios más grandes que hay en todas las torres. Incluso el mismo apartamento dice suite en la puerta. Y también en el piso 15 es donde está la sala de conferencias, donde se toman todas las decisiones importantes de este apartamento. Aquí se decide si la vecina que está molestando se tiene que ir o si van a aceptar nuevos vecinos. Todo eso se define en este lugar. Es como el salón comunal del pueblo. La asamblea en la que está unido su papá y su tío, el acueducto de su pueblo, eso se da aquí. Ya en estos pasillos todo lo que hay son casas. Son hogares de familias. Aquí, en este otro pasillo. Es como que si fuera un hotel, pero en realidad es un residencial. Lo bueno de esto es que está demasiado fácil. Si a usted se le acaba el azúcar, los tomates, los pepinos, salir de aquí, tocarle la puerta al vecino y pedirle. Un apartamento, una casa aquí, más o menos se renta en $1,000. Uno que tenga 2 cuartos, cocina, que tiene su espacio decente. No son cuartitos pequeños. ¿Qué les parece a ustedes el precio? There is like a policeman in the building. I believe they do have a security. I know fire department. Fire department. and Other policemen stay here if they need to because we got those guys, but they have a whole building. With security. Yeah, we have the fire department down there, and I think that's where all they stay. Oigan, que hay departamento de bomberos y que todo esto está vigilado 24/7 con cámaras. Y en el caso también de que alguien cometiera un delito en general en la ciudad, lo que hacen es cerrar las puertas del túnel y ya es imposible salir de aquí prácticamente. Oigan, este dato que está soltando Frank de cómo provocan las avalanchas para la seguridad de las personas. So, in the wintertime, when you have a lot of snow, heavy, and wants to fall down, what we'll do if it gets bad, get a howitzer, and that is like a cannon, shoots a large projectile
at the mountain to make the snowfall. So it does, yes, we're starting an avalanche, but we're making sure everything's clear, the roads are clear, the railroad's clear, and we'll come in, we'll clean and plow, and now that's a safer spot. The howitzer is there for keeping everybody safe and shooting mountains, protecting people pretty much. Disparar a las montañas protege a las personas aquí en Whittier. Nada más imagínense, amigos, comer, cenar, pues son como las 7 de la noche Literal. con esta vista. I'm jealous about you, Frank. Like that's your view every day if you decide to go out and eat. Oh yeah. That's literally like your view. That's your house, like eating out, having fun with your friends. Amigos, esto está hermoso y además estoy entendiendo un poco más el contexto de Whittier. Bueno, antes les tengo que decir que igual sigue siendo excesivamente caro. Todo en Alaska es carísimo. Fajitas de pescado con papas, podríamos decir, vale 14,000. $28 aproximadamente, por Dios. Pero les contaba, más o menos estoy entendiendo que aquí en Whittier hay personas que viven aquí, que son de Whittier, que viven en el edificio hace muchos años, pero personas como Frank vienen, trabajan una temporada, sobre todo en los rieles del tren o en el puerto, o trabajan en algo relacionado con pesca y se van. No es como que están aquí una gran temporada. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy conociendo el increíble edificio que es un pueblo. No sé cómo llamarlo, el edificio pueblo, porque es más que el edificio donde vive el pueblo. Es el pueblo en sí, es el supermercado, es la oficina de correos, son las iglesias, lo es todo. Entonces cuéntenme a ustedes qué les pareció, qué fue lo que más les impactó. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy recorrió las aceras o calles de un barrio dentro de un edificio.